Buenos días, esta es la clase número 7 de la materia electiva Teorías y Concepciones en la Arquitectura Mexicana Contemporánea, una materia que se dicta dentro del taller de arquitectura de proyectos arquitectónicos del taller Tedeschi. La clase de hoy la vamos a dedicar al arquitecto Mario Lasso Villarreal, con una vasta actuación en los últimos 40 años prácticamente de la arquitectura mexicana, con una diversidad de proyectos. Ha sido premio Cátedra Extraordinaria de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en mérito a su larga trayectoria. La Cátedra Extraordinaria, como ustedes saben, es un premio que se lo otorgan a diversos arquitectos que se desarrollan con una importante característica profesional en México. Por lo tanto, esta clase la vamos a dedicar a la producción del arquitecto Mario Lasso, a analizar su pensamiento y sobre todo por la participación que tuve en un periodo determinado dentro de su oficina de arquitectura, dentro de su empresa. Por lo tanto, conozco el funcionamiento interno de diversos proyectos y obviamente también de su pensamiento. Habría que mencionar que el arquitecto Mario Lasso nace en 1942, fallece hace muy pocos años, en el 2016. Él crea la empresa que se llama Unidad Diseño, haciendo referencia a dos palabras muy importantes, características. El diseño, como ustedes saben, como una actividad fundamental de la arquitectura, actividad fundamental del arquitecto en cuanto al pensamiento, a la planificación, a la anticipación y demás. Y luego a la unidad, haciendo referencia también a una relación muy estrecha entre el diseño industrial, el diseño gráfico y el diseño arquitectónico. Por lo tanto, Unidad Diseño es una empresa que se dedicaba a esas tres actividades convergentes del diseño. Y obviamente la palabra diseño muy vinculada también a los años 60 y 70, que tuvo un gran auge por muchos metodólogos, haciendo referencia a esa característica de diseñar y planificar y anticipar. El estudio Unidad Diseño me incorporé durante el año 2002 y 2003, en relación a los contactos que uno establece dentro de la propia universidad. Yo estaba terminando mi maestría, hice el examen en agosto del 2002 y a fines de ese mes decidí quedarme un año más en México para incorporarme en alguna oficina, y en unos pocos días pude contactarme a raíz de un contacto muy casual con Juan Ignacio del Cueto, y a través de él ingresé con el currículum que fue revisado por Mariano del Cueto, su hermano, hoy gran amigo mío, y por el arquitecto Lasso Villarreal. En ese currículum, en donde estaban parte de mis proyectos, parte de algunos trabajos que yo había realizado también en concursos acá en la Argentina, ellos vieron mis dibujos y obviamente en esos momentos estábamos todos muy inmersos en la ola de la informática. Por lo tanto todos mis trabajos estaban dibujados en CAD y demás, pero Mario Lasso tomó atención en algunos de mis dibujos a mano, con lo cual al cabo del tiempo me di cuenta que este era un verdadero capital por la afinidad que él tenía con ese tipo de representación. En este libro, esta es la tapa de un libro que editaron prácticamente a fines del 2011, 2012, y que hoy ustedes lo pueden ver en la biblioteca de la facultad, ya que yo doné un ejemplar. Ese ejemplar era muy cercano a mí, ya que estaba dedicado por Mario Lasso. Hay una dedicatoria de él, y lo doné a la facultad a efectos de que los estudiantes puedan tener acceso a este singular arquitecto y ver sus obras, sus trabajos y demás. Este es el estudio, la casona donde funcionaba el estudio Unidad Diseño, una casa muy particular, señorial, de la Ciudad de México, en el barrio muy cerca de la plaza de Coyoacán, un lugar hermosísimo para caminar y recorrer.
una calle muy pequeña, con veredas muy angostas, muy arbolada, la calle Real de San Lucas, número 16, ahí estaba el estudio de Unidad Diseño. Caminar hasta el estudio era un placer para ver la arquitectura que se hace en Coyoacán. Salir del estudio era también un placer. Nos íbamos con Mariano a recorrer algunas placitas y lugares muy amenos de Coyoacán para volver, después de un breve almuerzo, volver a seguir trabajando hasta las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde en algunos casos. Por lo tanto, la oficina de Mario estaba pensada como un pequeño atelier, un pequeño lugar de trabajo, en donde había 2 compañeros que se dedicaban a las maquetas de los diversos proyectos que ocupaban parte de la planta baja, una gran calidad en esas maquetas y muchísimo esfuerzo puesto, porque siempre las maquetas eran el elemento fundamental de cualquier proyecto. Por lo tanto, esos 2 compañeros trabajaban en artesanos, en maquetas, en realidad no eran arquitectos, pero tenían una gran habilidad manual. Otros 2 arquitectos se dedicaban a la parte de gestión, a los contactos con los diversos clientes, a agendar las reuniones y las presentaciones de los diversos proyectos. Otros 2 dibujantes profesionales que manejaban todas las herramientas de CAD, Photoshop y Vectorworks, eran los que apoyaban la tarea de Mario Lasso en la digitalización de todos los planos a niveles conceptuales. Había una persona dedicada a la contabilidad y nosotros 2 con Mariano éramos los responsables de llevar adelante los diversos proyectos en su fase conceptual y proyectual, supervisados obviamente por Mario. Este era el lugar que teníamos, es un pequeño, una foto que muestra de alguna manera el despliegue de marcadores y de tintas que manejábamos en la oficina nuestra para realizar los diversos proyectos. También es importante remarcar esta cuestión de la oficina como una pequeña empresa, pero como un pequeño lugar de trabajo muy productivo, muy ameno, muy a escala de un pequeño taller, donde se realizan maquinarias diríamos, de mucha perfección. Esto es importante también remarcarlo, dado que Mario, al poco tiempo de recibirse, realiza una maestría en diseño industrial en la Central School of Art and Design en Londres. Por lo tanto, tiene esa presencia de un muy buen manejo del inglés que en definitiva lo ayuda a posicionarse en proyectos de diversa envergadura con distintas empresas hoteleras sobre todo. ¿Cuáles son las virtudes que tienen sus principios o cuáles serían sus principios arquitectónicos? Esta es una de sus proyectos unifamiliares que también ha desarrollado con mucha eficacia. Esta es la Casa Victoria del año 1987, en donde se ven obviamente las claras referencias a una arquitectura muy identificada con los valores culturales mexicanos, de la artesanía, de ser permeable a las superficies, de tener esa calidez en el uso de superficies y de espacios abiertos, espacios de serenidad y de privacidad. Esas serían las características básicas que obviamente también tienen mucha referencia a las obras de Barragán, tratando de unir estos 2 conceptos aparentemente antagónicos entre tradición y modernidad. Vamos a ver rápidamente algunas de las imágenes de estas viviendas. Esta es, por ejemplo, la casa Tuxpan del año 91-92, donde se pueden ver ese tratamiento muy sintético, ese tratamiento muy ameno con los espacios abiertos, que van a ser una de las vinculaciones, una de las relaciones que Mario Lasso va a establecer en la búsqueda de formar espacios habitables tanto al interior como al exterior. Y obviamente esas referencias barraganianas se pueden ver, por ejemplo, en esta escalera, esos colores tan amenos, el color del piso, cómo entra la luz cenital, la relación también con los artefactos de iluminación.
ese patio, el patio que es uno de los elementos articuladores de diversos proyectos tan importantes desde lo arquitectónico, como imaginar un patio que no sea solamente un lugar en donde ese patio tiene un piso y nada más, sino que ese patio tiene obviamente un elemento fundamental que es esta fuente de piedra, que es lo que le va a ayudar a darle característica y que además obviamente también va a tener esa característica de textura y de sonido. Eso es lo que podemos ver también en las imágenes de esta vivienda, ese contraste entre la naturaleza y lo artificial, ¿no? Entre el cielo, los árboles y el muro que arroja sombras de una determinada manera, de que tiene diversos colores en función de la influencia de la luz. Toda esa referencia muy de Luis Barragán. Estos son los espacios interiores que también tienen una clara relación con las artesanías y con lo dúctil, las texturas. Ahí está el patio con esa fuente iluminada en un determinado momento, hasta que aparecen los proyectos de gran envergadura que va a desarrollar Unidad Diseño en diversos sitios, tanto del Caribe mexicano como de esta zona que es Punta Iztapa, al norte de Acapulco. Este es un emprendimiento comercial de villas de veraneo, de vacaciones, en donde se une esta relación entre sitio, paisaje y arquitectura, una clara referencia también a las arquitecturas regionales que se dan en esa zona, con el uso de los materiales, la teja, el ladrillo y demás, y también una clara lectura de la contemporaneidad. Es una arquitectura que podríamos decir emocional y muy sensible a estas virtudes, a estas características. Entonces, esa arquitectura está muy vinculada a un lugar de veraneo, a un lugar en donde uno pasa unos días, pero que tiene que sentir el que está en su propia casa. Y hacer sentir que está en su propia casa significa que hay que tener plantas, que hay que tener recorridos amenos, que la iluminación es sumamente importante en el tratamiento de las caminarías exteriores, la nutrida vegetación, los espacios y los atrios de llegada a las distintas villas, las piscinas que forman parte también del interior de las unidades, lo cual vincula y juega en ese contrapunto entre la piscina que la tengo enfrente de mí y el mar que está allá a lo lejos, ¿no? Entonces eso hace que estas villas sean sumamente interesantes, sean un aporte muy importante a la arquitectura contemporánea mexicana. Decía Mario Lasso, en obras como la realizada en Playa Quieta se destaca la integración al sitio. Así, el paisaje y la arquitectura son, como desde Palladio, han soñado los arquitectos con sensibilidad uno y lo mismo. Este es otro emprendimiento en la misma ubicación, en Iztapas y Guatanejo. Esta es Playa Quieta, que son unos diversos condominios que se van encontrando en un determinado sitio con grandes desniveles, en donde hace referencia de nuevo a esa arquitectura muy propia de esa zona, de la arquitectura colonial en el uso de las tejas. Por lo tanto, las cubiertas son cubiertas con techos inclinados, pero que no son las cubiertas que nosotros tradicionalmente encontramos, sino que hábilmente, inteligentemente, Mario Lasso despega esa cubierta de los volúmenes. Por lo tanto, genera un plano neutro, un plano oscuro, que le ayuda a dar una terminación eficaz y absolutamente original. Por lo tanto, este espacio de llegada va a generar una gran galería y los techos se van a despegar muy inteligentemente de los volúmenes y de las viviendas, ¿no? Por lo tanto, esta es una imagen muy interesante en ese desarrollo. La iluminación, como decíamos, de los elementos senderos y calles peatonales, la iluminación siempre está oculta, nunca se ve la lámpara en forma directa, lo cual le da una sensación de mucha paz y de mucha tranquilidad a todo este condominio. Ahí se ve con mayor claridad este efecto
que ha sido muy usado por Ricardo Legorreta, sigue siendo usado también en la actualidad. Los interiores, todos rústicos, un gran despliegue de artesanías también. Por lo tanto, el diseño interior es muy importante, tanto como el diseño exterior. Obviamente que el trabajo de las artesanías del lugar, de los artesanos del lugar, le aportan mucho sentido a estos detalles, que se le da el lugar que corresponde a esa elaboración de artesanía. Otro de los proyectos que se desarrollan en esos años es el proyecto Mayacobá, muy cerca de Playa del Carmen, en Cancún, en Yucatán. Un lugar muy interesante en donde la postura frente a las características que tiene la selva y los manglares de esta zona, que son muy especiales. Ustedes saben que toda la península de Yucatán está asentada básicamente en una roca caliza, en una roca muy blanda, y hay una capa fértil de humus muy pequeña, pero eso da lugar a una gran masa selvática muy baja. Por lo tanto, los hoteles que se plantean desde algún tiempo esta parte, en donde hay muchos huracanes también, deben conocer la cantidad de huracanes en la zona, en la parte en el verano sobre todo, hace que las construcciones tengan que ser muy sustentables en el sentido de la destrucción por los vientos y por las características de las lluvias y las inundaciones. Por lo tanto, el planteamiento que se hace desde el punto de vista conceptual son edificaciones que tienen que ser muy vinculadas a las formas de construir tradicionales. Este caso es el ingreso al hotel, que es muy importante desde el punto de vista de la imagen que el hotel que tiene que dar a los que realicen luego la inversión a futuro, porque en este momento la empresa desarrolla el acceso y el club de playa, mientras tanto se van buscando socios que participen en el desarrollo de las diversas partes del hotel. Este es ese edificio que se realiza al comienzo, que viene a ser como una especie de demostración de lo que podría llegar a ser este lugar, el lugar de acceso con el despliegue de la cubierta, los manglares. Los manglares básicamente se hacen canalizaciones en el terreno, que es muy fácil de realizar. Se encuentra agua dulce abajo. Esta es una zona donde hay muchos ríos subterráneos, por lo tanto se van creando estos grandes canales que son los que van a servir para las comunicaciones en las distintas partes del hotel. Este es el club de playa, que está al final del terreno, un lugar también hermosísimo con unas vistas tremendas hacia el Caribe mexicano, y luego se va desarrollando las partes interiores del hotel, que luego las vamos a ver en otras imágenes. Este es un hotel en Cabo San Lucas, que me tocó participar en el concurso del hotel. Estas son las láminas que nosotros desarrollamos para la presentación del hotel. En este proyecto participan dos excelentes arquitectos de México, Claudio y Cristian Gantús, asociados a el estudio de Mario Lasso. Y por lo tanto vamos a ver cuáles son las imágenes que comienzan a generarse para ver por dónde se puede realizar el proyecto conceptual del hotel. Entonces se comienza con un relevamiento de las especies naturales, de los animales, de la flora, de la fauna. Se trabaja con los recursos turísticos que tiene el sitio, que tiene el lugar, explotando esos recursos turísticos, analizando también ciertos elementos que se producen obviamente en la relación entre el agua y la playa, y se nota de esa interrelación cómo la curva es un elemento fundamental para la generación de esa interacción entre agua y playa, ¿no? Las artesanías, cómo van a estar incorporadas también en el mobiliario, en el planteamiento del hotel, es decir, que
el concurso tiene que ofrecer un abanico de situaciones y de posibilidades que parten desde la idea arquitectónica, desde el concepto rector, hasta la propuesta de cómo podría ser el equipamiento y el diseño mobiliario del proyecto. Así, el proyecto se desarrolla generando una zona de recepción, una zona de servicio, luego edificios tipo villas y las villas de playa, que son estas zonas más importantes, formando estos anillos en U, mostrando esa interacción entre entre la playa y el mar, la tierra y el mar. Estas son las villas de los edificios que tienen 4 niveles, edificios que se van aterrazando para permitir mejores vistas y que sean mucho más vinculados al sitio y a las visuales, generando atrios de llegada, con unas plantas muy bien organizadas, en donde el espacio de servicio y los baños prácticamente constituyen como un pequeño spa dentro de las habitaciones. Muy sintético el diseño de las habitaciones. Noten cómo, por ejemplo, la bañera participa de vistas directas hacia el mar. Las terrazas todas tienen un muy buen equipamiento también en piscinas. Estas son las cubiertas de las habitaciones, en donde también se genera, para tener vistas, se genera una cubierta muy accesible desde el punto de vista, inaccesible desde el punto de vista del uso, pero sí accesible desde el punto de vista de lo visual. Entonces, el tratamiento que tienen que tener estas cubiertas es sumamente importante, porque van a ser los techos que se van a ver de los edificios más altos. Estos son algunos de los proyectos que se desarrollan a medida que se va realizando el proyecto del hotel, con los planteamientos que fuimos haciendo en el spa, que fue lo que me tocó proyectar en este caso. Luego se hizo un planteamiento de este tipo de spa, ya pensándolo más como un elemento excavado dentro de la tierra, como una especie de termas romanas, que sería este piletón, que además también es vidriado para que se lo pueda ver desde las piscinas naturales que tiene el hotel, que son las que recorren esta curva. Este es el corte del hotel, muy sintético.